El 23 de julio de 1990, las gemelas idénticas María Elena y María José Morales desaparecieron sin dejar rastro durante el tercer día de un crucero de lujo por el Caribe mexicano. 33 años después, cuando buzos especializados encontraron algo sellado herméticamente en el casco del barco Estrella del Caribe, se revelaría una verdad que cambiaría para siempre la comprensión de uno de los misterios marítimos más desconcertantes de México. Las gemelas Morales, de 16 años, eran hijas de una familia prominente de la Ciudad de México. Su padre, ingeniero Ricardo Morales, era propietario de una exitosa empresa constructora, mientras que su madre, doctora Carmen Vázquez, dirigía una clínica pediátrica privada en la zona de Polanco. La familia había trabajado durante años para construir un imperio empresarial que les permitiera disfrutar de los lujos que habían sido inalcanzables durante su juventud de clase media. María Elena y María José eran estudiantes ejemplares en el Colegio Americano de la Ciudad de México, una institución prestigiosa que atendía a los hijos de familias acomodadas mexicanas y expatriados estadounidenses. Ambas mantenían promedios superiores a 9.5. Participaban activamente en actividades extracurriculares y habían sido aceptadas con becas parciales en universidades estadounidenses para comenzar sus estudios superiores en agosto de 1991. A pesar de ser gemelas idénticas, María Elena y María José habían desarrollado personalidades distintivas que las hacían fácilmente distinguibles para quienes las conocían bien. María Elena era extrovertida, aventurera y naturalmente carismática, mientras que María José era más reservada, reflexiva y académicamente inclinada. Sin embargo, compartían una conexión emocional extraordinariamente fuerte que las hacía prácticamente inseparables. Esas niñas tenían una comunicación que trascendía las palabras. Recordaría más tarde su profesora de literatura, licenciada Teresa Aguirre. Podían terminar las oraciones de la otra. Sabían instintivamente cuando la hermana estaba en problemas y nunca tomaban decisiones importantes sin consultarse mutuamente. El crucero por el Caribe había sido un regalo de graduación anticipado de los padres, quienes querían celebrar los logros académicos de sus hijas antes de que comenzaran su último año de preparatoria. La familia había reservado una suite de lujo en el Estrella del Caribe, un crucero de bandera mexicana que operaba rutas de 7 días entre Cozumel, Jamaica, Gran Caimán y Belice. El Estrella del Caribe era considerado uno de los cruceros más lujosos que operaba en aguas mexicanas durante 1990. Construido en 1985 en astilleros italianos, el barco tenía capacidad para 1.200 pasajeros y 400 tripulantes, y ofrecía amenidades de primera clase incluyendo múltiples restaurantes, un casino, un teatro, canchas de tenis y piscinas ubicadas en diferentes cubiertas. La familia Morales había embarcado en Cozumel el domingo 21 de julio de 1990, junto con aproximadamente 800 otros pasajeros que representaban una mezcla típica de turistas mexicanos, estadounidenses, canadienses y europeos. La tripulación estaba compuesta principalmente por mexicanos, con algunos oficiales europeos en posiciones de liderazgo. Durante los primeros 2 días del crucero, la familia Morales había disfrutado de todas las actividades que el barco ofrecía. Las gemelas habían participado en clases de baile, competencias de natación y espectáculos nocturnos, mientras que sus padres habían aprovechado los servicios de spa, el casino y las excursiones en puerto. Las niñas estaban completamente emocionadas. Recordaría más tarde Carmen Vázquez durante las entrevistas con investigadores. Era la primera vez que viajaban sin supervisión constante y se sentían muy adultas e independientes. Ricardo y yo las dejábamos explorar el barco por su cuenta durante el día,
con la condición de que nos reuniéramos para las comidas y que estuvieran en nuestra suite antes de medianoche. El lunes 22 de julio, el segundo día del crucero, la familia había desembarcado en Jamaica para una excursión de día completo que incluía visitas a las cataratas del río Dun y compras en 8 ríos. Las gemelas habían documentado extensamente la excursión con fotografías y, según todos los reportes, habían estado de excelente humor durante toda la actividad. Esa noche, de regreso en el barco, las gemelas habían cenado con sus padres en el restaurante principal antes de asistir al espectáculo nocturno en el teatro del crucero. Después del espectáculo, aproximadamente a las 10:30 p.m., Ricardo y Carmen habían regresado a su suite, mientras que las gemelas habían pedido permiso para visitar la discoteca para jóvenes en la cubierta 7. Les dijimos que estaba bien, pero que debían estar de vuelta en la suite antes de medianoche, explicó Ricardo Morales. Era una regla que habíamos establecido desde el primer día y las niñas siempre la habían respetado sin problemas. A las 12:30 a.m. del martes 23 de julio, cuando las gemelas no habían regresado a la suite, Carmen comenzó a preocuparse. Llamó por teléfono a la discoteca, pero el personal le informó que las hermanas habían salido aproximadamente a las 11:15 p.m. y no habían regresado. Ricardo y Carmen inmediatamente comenzaron a buscar a sus hijas por todo el barco. Revisaron la discoteca, los restaurantes abiertos las 24 horas, el casino, las piscinas y cualquier área pública donde las gemelas podrían haber ido. También preguntaron a otros pasajeros jóvenes si habían visto a las hermanas después de que salieron de la discoteca. A las 2:00 a.m., después de 2 horas de búsqueda infructuosa, la familia Morales contactó al personal de seguridad del crucero. El jefe de seguridad, un oficial español llamado Capitán Fernando Ruiz, inmediatamente organizó una búsqueda sistemática del barco que involucró a toda la tripulación disponible. Cuando recibí el reporte de las niñas desaparecidas, inmediatamente entendí la gravedad de la situación, declararía más tarde el Capitán Ruiz durante las investigaciones oficiales. En un crucero, especialmente en medio del océano, no hay muchos lugares donde 2 adolescentes pueden ir. Si no estaban en las áreas públicas y no habían regresado a su camarote, eso sugería que algo malo había pasado. La búsqueda inicial se concentró en todas las áreas accesibles para pasajeros, incluyendo camarotes, restaurantes, bares, áreas de entretenimiento, cubiertas exteriores y instalaciones deportivas. El barco fue dividido en sectores y equipos de tripulación registraron meticulosamente cada área, llamando los nombres de las gemelas y pidiendo a otros pasajeros que reportaran cualquier avistamiento. Durante la búsqueda, se descubrió que las gemelas habían sido vistas por última vez alrededor de las 11:30 p.m. en la cubierta 9, el nivel más alto accesible para pasajeros, donde estaban ubicadas las canchas de tenis y un área de observación con vista panorámica del océano. Varios pasajeros recordaban haber visto a 2 jóvenes idénticas caminando hacia la sección de popa del barco, pero nadie las había visto después de eso. Encontramos a 3 pasajeros diferentes que recordaban haber visto a las gemelas en la cubierta 9 alrededor de las 11:30, explicó el Capitán Ruiz. Todas las descripciones coincidían. 2 niñas idénticas, vestidas con ropas de colores brillantes, caminando juntas hacia la parte trasera del barco, pero nadie las vio regresar. La búsqueda se intensificó cuando el personal de seguridad revisó las cabinas de seguridad del barco y descubrió que las gemelas no habían pasado por ningún punto de control después de las 11:30 p.m. Esto significaba que no habían regresado a áreas interiores del barco después de ser vistas en la cubierta 9. A las 4:00 a.m., el capitán del barco, Capitán Miguel Hernández,
tomó la decisión de activar el protocolo de emergencia para personas desaparecidas en el mar. Esto involucró detener el barco, encender todas las luces de búsqueda y comenzar una búsqueda en el agua circundante. La decisión de detener el crucero no se toma a la ligera, explicó el capitán Hernández en declaraciones posteriores. Afecta a cientos de pasajeros, cuesta miles de dólares y requiere coordinación con las autoridades marítimas. Pero cuando 2 menores han desaparecido en nuestro barco, no hay otra opción. La búsqueda marítima comenzó al amanecer del 23 de julio, con el Estrella del Caribe sirviendo como base de operaciones mientras lanchas de rescate del barco peinaban las aguas circundantes. La Guardia Costera Mexicana fue notificada y enviaron 2 embarcaciones de rescate y un helicóptero para asistir en la búsqueda. Simultáneamente, la búsqueda dentro del barco continuó con aún mayor intensidad. El personal de seguridad revisó áreas restringidas a las que las gemelas, teóricamente, no deberían haber tenido acceso, incluyendo cubiertas de servicio, áreas de maquinaria y cuartos de almacenamiento. También se realizaron inspecciones en todos los camarotes de pasajeros, con permisión de los ocupantes. Durante esta búsqueda expandida, se hizo un descubrimiento perturbador. Las pertenencias personales de las gemelas fueron encontradas cuidadosamente organizadas en una pequeña habitación de mantenimiento en la cubierta 8, un piso debajo de donde habían sido vistas por última vez. En la habitación se encontraron los bolsos de mano de ambas gemelas, conteniendo sus identificaciones, dinero en efectivo, cámaras fotográficas y joyas. También estaban sus zapatos, cuidadosamente colocados lado a lado, y una nota escrita a mano en español que decía: «No nos busquen, encontramos una manera mejor de vivir. M.E. y M.J.» Encontrar sus pertenencias fue tanto un alivio como una nueva fuente de terror, recordó Carmen Vázquez. Por un lado, confirmaba que algo definitivamente les había pasado. Por otro lado, la nota sugería que habían dejado sus cosas voluntariamente, lo cual era completamente incomprensible para nosotros. El análisis de la nota reveló varios aspectos desconcertantes. Aunque la caligrafía parecía ser de María Elena, quien normalmente escribía notas para ambas hermanas, el contenido no coincidía con el carácter de ninguna de las gemelas. Además, la habitación donde fueron encontradas las pertenencias era una área de mantenimiento que debería haber estado cerrada y no accesible para pasajeros. La investigación se complicó aún más cuando el personal de seguridad descubrió que la habitación de mantenimiento había sido abierta con una llave maestra, lo que sugería que alguien con acceso autorizado había estado involucrado en colocar las pertenencias allí. La presencia de las pertenencias en una habitación restringida cambió completamente la naturaleza de la investigación, explicó el detective inspector Manuel Torres de la Policía Marítima Mexicana, quien abordó el barco en Puerto Costa Maya para dirigir la investigación oficial. Ya no estábamos buscando pasajeros que se habían perdido o que habían sufrido un accidente. Estábamos investigando una posible actividad criminal. La búsqueda marítima continuó durante 3 días completos, cubriendo un área de más de 200 millas náuticas alrededor de la última posición conocida del barco. Helicópteros, embarcaciones de la Guardia Costera y barcos pesqueros locales participaron en el esfuerzo, pero no se encontró ningún rastro de las gemelas en el agua. Mientras tanto, la investigación a bordo del Estrella del Caribe se había expandido para incluir interrogatorios detallados de todos los miembros de la tripulación que habían tenido acceso a llaves maestras, así como revisiones de los registros de trabajo y horarios del personal durante la noche del 22 al 23 de julio. El detective Torres y su equipo descubrieron varias irregularidades en los registros de la tripulación.
Tres miembros del personal de mantenimiento no podían explicar satisfactoriamente sus actividades entre las 11:00 p.m. y las 2:00 a.m., y dos de ellos habían reportado mantenimiento de rutina en áreas cercanas a donde las gemelas fueron vistas por última vez. Sin embargo, los interrogatorios de estos empleados no produjeron confesiones o evidencia directa de participación en la desaparición de las gemelas. Todos mantenían que habían estado realizando tareas normales de mantenimiento y que no habían visto a las jóvenes durante sus turnos. La investigación también reveló que la seguridad del barco tenía varias deficiencias significativas. Las cámaras de vigilancia no cubrían todas las áreas públicas, particularmente en las cubiertas exteriores donde las gemelas habían sido vistas por última vez. Además, el sistema de control de acceso a áreas restringidas era inconsistente, con algunas puertas frecuentemente dejadas abiertas por conveniencia del personal. El Estrella del Caribe operaba con estándares de seguridad que eran típicos para 1990, pero que no serían aceptables hoy en día, explicó el inspector de seguridad marítima Carlos Mendoza, quien condujo una revisión post-incidente del barco. Había demasiadas áreas no monitoreadas y demasiadas oportunidades para que personas no autorizadas accedieran a zonas restringidas. El crucero finalmente llegó a Cozumel el viernes 26 de julio, 3 días después de lo programado debido a las búsquedas. Los pasajeros fueron interrogados por las autoridades mexicanas antes de ser permitidos desembarcar, pero ninguno proporcionó información significativa sobre la desaparición de las gemelas. Ricardo y Carmen Morales permanecieron en Cozumel durante 2 semanas adicionales, coordinando con las autoridades mexicanas y contratando investigadores privados para continuar la búsqueda de sus hijas. Establecieron una recompensa de $1 millón por información que llevara al paradero de las gemelas y distribuyeron miles de volantes con sus fotografías en puertos y comunidades costeras a lo largo del Caribe mexicano. La investigación oficial concluyó oficialmente en octubre de 1990 con un veredicto de desaparición bajo circunstancias sospechosas. El detective Torres había agotado todas las líneas de investigación disponibles sin encontrar evidencia definitiva de lo que había ocurrido con las gemelas Morales. En 30 años de investigar crímenes marítimos, nunca había enfrentado un caso tan desconcertante, declaró el detective Torres en su reporte final. Teníamos evidencia clara de que algo criminal había ocurrido, pero no teníamos evidencia suficiente para acusar a individuos específicos o para determinar si las víctimas estaban vivas o muertas. El caso de las gemelas Morales se convirtió en uno de los misterios marítimos más famosos de México. Fue presentado en programas de televisión sobre misterios sin resolver, generó artículos en revistas especializadas en crímenes verdaderos, y inspiró múltiples teorías sobre lo que podría haber ocurrido. Las teorías más comunes incluían secuestro por tráfico de personas, asesinato seguido de disposición de los cuerpos en el océano, y la posibilidad de que las gemelas hubieran sido mantenidas cautivas en algún lugar a bordo del barco antes de ser transferidas a otro vehículo en puerto. La familia Morales nunca se recuperó completamente de la pérdida de sus hijas. Carmen Vázquez cerró su clínica pediátrica y se dedicó por completo a buscar a sus hijas, viajando regularmente a países del Caribe y Centroamérica para seguir pistas y posibles avistamientos. Ricardo Morales vendió su empresa constructora y utilizó los recursos para financiar investigaciones privadas que continuaron durante más de una década. Nunca dejamos de buscarlas, declaró Carmen en una entrevista de 2000, 10 años después de la desaparición.
Mientras no encontremos sus cuerpos, vamos a seguir creyendo que están vivas en algún lugar, esperando ser rescatadas. El Estrella del Caribe continuó operando rutas en el Caribe durante 5 años más después de la desaparición de las gemelas, pero el incidente había dañado permanentemente su reputación. En 1995, la línea de cruceros fue vendida a una compañía europea y el barco fue renombrado y reubicado para operar en el Mediterráneo. Durante sus últimos años de operación en aguas mexicanas, el barco implementó medidas de seguridad significativamente mejoradas, incluyendo sistemas de vigilancia expandidos, protocolos de acceso más estrictos para áreas restringidas y procedimientos mejorados para rastrear la ubicación de pasajeros. Sin embargo, el barco nunca pudo escapar completamente de la sombra del misterio de las gemelas Morales. Muchos pasajeros y miembros de la tripulación reportaron experiencias extrañas durante los años posteriores. Avistamientos de 2 jóvenes idénticas en áreas donde no debería haber pasajeros, sonidos inexplicables durante la noche y una sensación general de inquietud en ciertas partes del barco. Había algo diferente en el barco después de 1990, recordó Luis García, quien trabajó como mesero en el Estrella del Caribe desde 1988 hasta 1995. Los empleados más antiguos evitaban ciertas áreas durante los turnos nocturnos y había historias constantes sobre avistamientos extraños. Nunca pude confirmarlo personalmente, pero algo había cambiado. En 1995, cuando el Estrella del Caribe fue vendido y se preparaba para partir hacia Europa, los nuevos propietarios ordenaron una renovación completa del barco. Durante esta renovación, los trabajadores reportaron encontrar varios espacios ocultos y modificaciones no autorizadas en la estructura original del barco, particularmente en las cubiertas 8 y 9, donde las gemelas habían sido vistas por última vez. Sin embargo, estos descubrimientos no fueron investigados exhaustivamente en ese momento, y cualquier evidencia potencial relacionada con la desaparición de las gemelas fue inadvertidamente destruida durante el proceso de renovación. El barco navegó hacia Europa en enero de 1996, llevando consigo los secretos de lo que había ocurrido con María Elena y María José Morales. Durante los siguientes 27 años, operó exitosamente en rutas mediterráneas bajo diferentes nombres y propietarios, aparentemente libre de los misterios que lo habían perseguido en aguas mexicanas. Pero en 2023, cuando el barco ahora envejecido fue llevado a un astillero en Grecia para desmantelamiento, un equipo de buzos especializados en salvamento marítimo haría un descubrimiento que finalmente revelaría la verdad sobre uno de los misterios marítimos más persistentes de México. Lo que encontraron sellado herméticamente en el casco del barco no solo resolvería el caso de las gemelas Morales, sino que revelaría una red de actividad criminal que había operado en cruceros del Caribe durante la década de 1990. Utilizando métodos tan sofisticados que habían pasado desapercibidos durante más de 3 décadas. El descubrimiento cambiaría para siempre la comprensión de lo que había ocurrido durante aquella fatídica noche de julio de 1990 y proporcionaría finalmente las respuestas que la familia Morales había estado buscando durante 33 años. La investigación oficial del caso de las gemelas Morales se convertiría en una de las más complejas y frustrantes en la historia de la Policía Marítima Mexicana. Durante los siguientes 33 años, el caso sería reabierto múltiples veces, generaría miles de pistas falsas y consumiría los recursos de múltiples agencias de investigación sin llegar nunca a una resolución satisfactoria. El detective inspector Manuel Torres, quien había dirigido la investigación inicial en 1990, dedicaría los siguientes 5 años de su carrera
casi exclusivamente al caso Morales. Su obsesión con resolver el misterio de las gemelas desaparecidas se volvería legendaria dentro de las fuerzas policiales mexicanas, pero también ilustraría las limitaciones fundamentales que enfrentaban los investigadores al tratar con crímenes cometidos en aguas internacionales. El caso Morales era único porque ocurrió en un ambiente completamente controlado, explicaría Torres años más tarde. A diferencia de las desapariciones en tierra, donde las víctimas pueden haber ido a cualquier lugar, estas niñas desaparecieron de un barco en medio del océano. Tenían que estar en algún lugar específico, pero simplemente no podíamos encontrarlas. La primera fase de la investigación expandida se centró en analizar exhaustivamente a todos los miembros de la tripulación del Estrella del Caribe. Torres y su equipo condujeron investigaciones de antecedentes de los 400 empleados del barco, buscando conexiones con actividades criminales, particularmente aquellas relacionadas con tráfico de personas o crimen organizado. Esta investigación reveló varios miembros de la tripulación con antecedentes penales menores, pero ninguno con historial de crímenes violentos o secuestro. Sin embargo, Torres descubrió algo más inquietante: una red informal de empleados que facilitaba actividades ilegales para pasajeros adinerados, incluyendo drogas, prostitución y servicios de juego no autorizados. Había una economía paralela operando dentro del barco, explicó Torres. Ciertos miembros de la tripulación proporcionaban servicios extralegales a pasajeros que estaban dispuestos a pagar precios premium. Esto creaba oportunidades para actividades criminales más serias. El líder aparente de esta red era un oficial de entretenimiento llamado Alessandro Fierro, un italiano de 42 años que había trabajado en cruceros durante más de una década. Fierro tenía acceso a llaves maestras, conocía íntimamente la estructura del barco y había estado en contacto con las gemelas durante las actividades de entretenimiento en los días previos a su desaparición. Sin embargo, cuando Torres intentó interrogar a Fierro en profundidad, descubrió que el italiano había dejado el barco en Puerto Costa Maya inmediatamente después de que las autoridades mexicanas completaran sus interrogatorios iniciales. Fierro había afirmado que tenía una emergencia familiar en Italia y había abandonado su posición sin proporcionar información de contacto actualizada. Los intentos de localizar a Fierro a través de las autoridades italianas fueron infructuosos. El pasaporte que había usado para ingresar a México aparentemente era falso, y no había registros de un Alessandro Fierro que coincidiera con su descripción en las bases de datos oficiales italianas. Fierro se había evaporado tan completamente como las gemelas, observó Torres. Esto nos convenció de que había estado involucrado en su desaparición, pero no podíamos probarlo sin encontrarlo primero. La búsqueda de Fierro se expandió para incluir otros países europeos, donde podría haber buscado trabajo en la industria de cruceros. Interpol emitió una circular roja para él, y agentes mexicanos viajaron a puertos en España, Francia e Italia para buscar pistas sobre su paradero. En 1992, 2 años después de la desaparición de las gemelas, investigadores finalmente localizaron a un hombre que coincidía con la descripción de Fierro trabajando en un crucero que operaba entre Barcelona y las Islas Baleares. Sin embargo, cuando llegaron para arrestarlo, descubrieron que se trataba de otra persona con una identidad completamente diferente y documentación legítima. El problema con investigar crímenes en la industria de cruceros era que los empleados se movían constantemente entre barcos y países, explicó la detective inspector Rosa Mendoza, quien se unió a la investigación en 1991. Era un ambiente perfecto para personas que querían operar con identidades falsas
o desaparecer cuando las cosas se complicaban. Mientras tanto, la familia Morales había contratado una serie de investigadores privados para continuar la búsqueda de sus hijas. El más notable era David Sullivan, un ex agente del FBI estadounidense que se había especializado en casos de personas desaparecidas después de retirarse del servicio federal. Sullivan abordó el caso desde una perspectiva completamente diferente a la de las autoridades mexicanas. En lugar de concentrarse en lo que había ocurrido a bordo del Estrella del Caribe, se enfocó en investigar redes de tráfico de personas que operaban en el Caribe durante la década de 1990. Mi teoría era que las gemelas habían sido secuestradas específicamente para ser vendidas a traficantes de personas, explicó Sullivan. El Caribe era un hub principal para estas operaciones durante los años 90. Y dos adolescentes hermosas de una familia adinerada habrían sido objetivos extremadamente valiosos. La investigación de Sullivan reveló la existencia de múltiples redes de tráfico que operaban entre México, Colombia, Venezuela y las islas del Caribe. Estas organizaciones se especializaban en secuestrar jóvenes de familias prósperas, mantenerlos cautivos durante periodos de acondicionamiento psicológico y luego venderlos a compradores en mercados internacionales. Sullivan identificó al menos 3 casos similares al de las gemelas Morales que habían ocurrido en cruceros o barcos de pasajeros en el Caribe entre 1988 y 1995. En cada caso, jóvenes atractivos de familias adineradas habían desaparecido misteriosamente durante viajes, dejando atrás pertenencias personales y notas que sugerían partidas voluntarias. Había un patrón claro, argumentó Sullivan. Estas organizaciones habían desarrollado métodos sofisticados para secuestrar víctimas de barcos de pasajeros de maneras que parecían desapariciones voluntarias o accidentes. Sullivan teorizó que las gemelas habían sido drogadas, secuestradas de la cubierta 9 de la Estrella del Caribe y transferidas a otra embarcación durante la noche. Sus pertenencias habían sido colocadas estratégicamente para confundir a los investigadores y retrasar la búsqueda, mientras que las víctimas eran transportadas a una base de operaciones en tierra. Para respaldar su teoría, Sullivan documentó múltiples avistamientos no confirmados de embarcaciones pequeñas acercándose a cruceros durante la noche en aguas del Caribe. También identificó varios individuos con antecedentes de tráfico de personas que habían estado operando en la región durante el período relevante. Sin embargo, a pesar de 3 años de investigación intensiva y gastos de más de $500,000 por parte de la familia Morales, Sullivan no pudo localizar evidencia definitiva que confirmara su teoría o que llevara al paradero de las gemelas. En 1995, 5 años después de la desaparición, tanto la investigación oficial como las investigaciones privadas habían llegado a callejones sin salida. El detective Torres había sido promovido y reasignado a otros casos, aunque mantuvo un interés personal en el caso Morales, hasta su jubilación en 2005. La familia Morales, devastada emocionalmente y financieramente agotada por años de búsqueda infructuosa, tomó la difícil decisión de suspender las investigaciones activas. Sin embargo, mantuvieron una recompensa permanente de $2 millones por información sobre sus hijas y continuaron siguiendo pistas ocasionales que surgían a través de organizaciones de personas desaparecidas. Llegó un momento en que tuvimos que aceptar que tal vez nunca sabríamos qué les pasó a nuestras niñas, declaró Carmen Vázquez en una entrevista de 1996. Pero nunca dejaríamos de esperarlas o de amarlas, sin importar dónde estuvieran. Durante este periodo, el Estrella del Caribe continuó operando bajo creciente escrutinio público y regulatorio.
El caso de las gemelas Morales había atraído atención mediática internacional, dañando la reputación de la línea de cruceros y reduciendo significativamente las reservaciones. La compañía implementó múltiples mejoras de seguridad en respuesta a las críticas, incluyendo sistemas de vigilancia expandidos, procedimientos mejorados para rastrear pasajeros y protocolos más estrictos para el acceso a áreas restringidas. También contrató consultores de seguridad externos para revisar todas sus operaciones e identificar vulnerabilidades. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para restaurar la confianza del público. Las reservaciones continuaron declinando, y la línea de cruceros enfrentó múltiples demandas civiles relacionadas con el caso de las gemelas Morales, incluyendo una demanda de 50 millones de pesos presentada por la familia. En 1995, enfrentando bancarrota inminente, la empresa mexicana propietaria del Estrella del Caribe vendió el barco a Mediterranean Cruise Lines, una compañía griega que se especializaba en operaciones de cruceros en el Mediterráneo y el Mar Egeo. La venta marcó el final de la era del Estrella del Caribe en aguas mexicanas, pero también representó una oportunidad perdida para la investigación del caso Morales. Los nuevos propietarios no estaban obligados a cooperar con las autoridades mexicanas, y cualquier evidencia física que pudiera haber permanecido en el barco se volvió inaccesible. Cuando el barco fue vendido y se fue a Europa, perdimos nuestra última oportunidad de conducir búsquedas forenses exhaustivas, lamentó la detective Mendoza. Siempre habíamos esperado que eventualmente obtendríamos autorización para desarmar secciones del barco y buscar evidencia oculta. Mediterranean Cruise Lines renombró el barco como Aegean Star y lo sometió a renovaciones extensas antes de ponerlo en servicio en rutas entre Grecia, Italia y Turquía. Durante estas renovaciones, los trabajadores reportaron encontrar varios espacios ocultos y modificaciones estructurales que no aparecían en los planos originales del barco. Sin embargo, estos descubrimientos no fueron reportados a las autoridades mexicanas en ese momento y cualquier evidencia potencial fue inadvertidamente destruida durante el proceso de modernización. El Aegean Star operó exitosamente en el Mediterráneo durante los siguientes 20 años, aparentemente libre de los misterios que lo habían perseguido en aguas mexicanas. Bajo diferentes propietarios y con múltiples renovaciones, el barco desarrolló una nueva identidad y reputación. Durante este período, el caso de las gemelas Morales gradualmente se desvaneció de la atención pública, aunque nunca fue olvidado completamente. Organizaciones de personas desaparecidas continuaron distribuyendo fotografías de las hermanas, y la historia aparecía periódicamente en programas de televisión sobre misterios sin resolver. En 2000, 10 años después de la desaparición, el caso experimentó un breve resurgimiento cuando un testigo en Colombia afirmó haber visto a dos mujeres que coincidían con la descripción de las gemelas trabajando en un burdel en Cartagena. Sin embargo, cuando investigadores siguieron esta pista, descubrieron que se trataba de hermanas colombianas sin conexión con el caso Morales. Pistas similares surgían ocasionalmente en diferentes países del Caribe y América Latina, pero todas resultaron ser identificaciones erróneas o intentos de obtener la recompensa mediante información falsa. En 2010, 20 años después de la desaparición, las autoridades mexicanas condujeron una revisión completa del caso utilizando nuevas tecnologías forenses y técnicas de investigación que no habían estado disponibles en 1990. El análisis de ADN de evidencia preservada del caso original confirmó que pertenecía a las gemelas Morales, pero no reveló evidencia de otros individuos. La revisión también incluyó entrevistas con sobrevivientes de la tripulación original de la Estrella del Caribe, que aún podían ser localizados.
Varios empleados proporcionaron información adicional sobre las irregularidades que habían observado durante la noche de la desaparición, pero ninguna de estas revelaciones llevó a avances significativos en el caso. La revisión de 2010 confirmó que habíamos conducido una investigación exhaustiva dentro de las limitaciones de la tecnología disponible en 1990. Explicó el detective inspector Jorge Ramírez, quien dirigió el análisis. Pero también nos dio cuenta de cuánta evidencia potencial habíamos perdido cuando el barco fue vendido y renovado. Durante la década de 2010, avances en redes sociales y tecnología de reconocimiento facial crearon nuevas oportunidades para buscar a las gemelas Morales. Sus fotografías fueron subidas a múltiples bases de datos de personas desaparecidas, y algoritmos de reconocimiento facial las compararon con millones de imágenes en plataformas de redes sociales. Estos esfuerzos generaron cientos de posibles coincidencias que requirieron investigación individual, pero ninguna resultó ser las gemelas Morales. La búsqueda digital continuó durante años, consumiendo recursos significativos sin producir resultados. En 2015, Carmen Vázquez murió de cáncer a los 73 años, llevándose consigo 25 años de dolor y esperanza no realizados. En su lecho de muerte hizo que su esposo Ricardo prometiera que continuaría buscando a sus hijas mientras tuviera vida. Carmen nunca perdió la fe de que las niñas estaban vivas en algún lugar, recordó Ricardo durante el funeral de su esposa. Hasta el final, mantuvo la esperanza de que algún día tocarían a nuestra puerta y dirían: «Hola, mamá, estamos en casa». Ricardo Morales continuó manteniendo la recompensa por información sobre sus hijas hasta su propia muerte en 2019. Sin herederos directos, estableció un fideicomiso que mantendría la recompensa y financiaría búsquedas continuas durante los siguientes 50 años. Para 2020, 30 años después de la desaparición original, el caso de las gemelas Morales había sido oficialmente clasificado como inactivo por las autoridades mexicanas. Aunque técnicamente permanecía abierto, no se asignaron recursos activos para continuar la investigación. La mayoría de los investigadores originales habían fallecido o se habían jubilado, y una nueva generación de detectives veía el caso como una reliquia histórica más que como una investigación viable. El consenso general era que las gemelas habían sido víctimas de tráfico de personas y probablemente habían muerto décadas antes. Sin embargo, el destino había preparado una revelación extraordinaria que finalmente proporcionaría respuestas al misterio que había eludido a investigadores durante más de 3 décadas. En 2022, el Aegean Star, el barco anteriormente conocido como Estrella del Caribe, fue retirado del servicio después de 37 años de operación. Los altos costos de mantenimiento y las nuevas regulaciones ambientales habían hecho que su operación continua fuera económicamente inviable. La embarcación fue vendida a una compañía de desmantelamiento griega que se especializaba en el reciclaje de barcos grandes. El proceso de desmantelamiento requería que buzos especializados inspeccionaran el casco del barco antes de que pudiera ser llevado a tierra para demolición. Era durante esta inspección rutinaria que los buzos harían un descubrimiento que cambiaría todo lo que se creía saber sobre el caso de las gemelas Morales. Lo que encontraron sellado herméticamente en el casco del barco no solo resolvería el misterio de su desaparición, sino que revelaría una verdad más compleja y perturbadora de lo que cualquier investigador había imaginado. El descubrimiento probaría que 33 años de investigación habían estado buscando en los lugares equivocados y que la verdad sobre María Elena y María José Morales había estado literalmente bajo la superficie todo el tiempo. El 15 de marzo
de 2023, cuando el buzo especialista Dimitris Kostas descendió hacia el casco del barco, que una vez fue conocido como Estrella del Caribe, no tenía idea de que estaba a punto de resolver uno de los misterios marítimos más persistentes de México. Lo que encontraría sellado herméticamente en el casco del barco cambiaría para siempre la comprensión del caso de las gemelas Morales y revelaría una verdad más extraordinaria de lo que cualquier investigador había imaginado. Kostas trabajaba para Aegean Maritime Salvage, una empresa griega especializada en la preparación de barcos grandes para desmantelamiento. Su trabajo consistía en inspeccionar minuciosamente el casco exterior del Aegean Star para identificar daños estructurales, detectar materiales peligrosos y evaluar la integridad del barco antes de que pudiera ser llevado a tierra para demolición. Era una inspección de rutina, recordaría Kostas más tarde. Habíamos hecho cientos de estas evaluaciones en barcos que iban a ser desmantelados. La mayoría del tiempo encontrábamos corrosión, daños menores, tal vez algunos restos de redes de pesca enredados en el casco. Nunca esperé encontrar algo que cambiaría la historia. El Aegean Star estaba anclado en el puerto de Eleusis, cerca de Atenas, esperando ser procesado por la empresa de reciclaje naval Hellenic Shipbreaking. El barco de 38 años había sido retirado del servicio de pasajeros después de que nuevas regulaciones ambientales europeas hicieron que su operación continua fuera prohibitivamente costosa. Kostas había estado trabajando sistemáticamente a lo largo del casco durante 3 días, documentando cada sección con fotografías subacuáticas y tomando medidas para el eventual proceso de desmantelamiento. Era durante su inspección de la sección de popa, aproximadamente a 10 metros bajo la línea de flotación, que notó algo inusual. Había una sección del casco donde las líneas de soldadura se veían diferentes, explicó Kostas. Después de trabajar en barcos durante 15 años, desarrollas un ojo para detectar cuando algo no coincide con el diseño original. Estas soldaduras eran más nuevas que el resto del casco, pero claramente habían sido hechas hace muchos años. Una inspección más cercana reveló que una sección rectangular del casco, de aproximadamente 2 metros por 3 metros, había sido cortada y luego soldada nuevamente en su lugar. El trabajo había sido hecho por profesionales y había sido cubierto con múltiples capas de pintura marina para que coincidiera con el resto del casco, pero Kostas pudo detectar las líneas de la modificación. Kostas inmediatamente reportó su descubrimiento a su supervisor, capitán Andreas Papadopoulos, quien había dirigido operaciones de salvamento marítimo durante más de 20 años. Papadopoulos decidió investigar personalmente el hallazgo, descendiendo para examinar la sección modificada del casco. Cuando vi lo que Dimitris había encontrado, supe inmediatamente que no era parte del diseño original del barco, explicó Papadopoulos. Alguien había creado una cámara sellada dentro del casco, escondida bajo la línea de flotación, donde sería invisible para inspecciones normales. La decisión de abrir la sección sellada requería autorización de múltiples autoridades. El barco estaba registrado bajo bandera griega, estaba en aguas territoriales griegas y cualquier descubrimiento podría tener implicaciones legales complejas. Papadopoulos contactó tanto a las autoridades marítimas griegas como a la compañía de seguros que había financiado la compra del barco para desmantelamiento. Después de 2 días de consultas legales, se otorgó autorización para abrir la cámara sellada bajo la supervisión de oficiales de la Guardia Costera griega y representantes de la empresa de seguros. El proceso requería equipos especializados de corte subacuático y protocolos de seguridad estrictos para proteger a los buzos de cualquier material peligroso que pudiera estar almacenado en el compartimento.
El 20 de marzo de 2023, Costas y un equipo de 3 buzos especializados comenzaron el proceso de cortar cuidadosamente a través de las soldaduras que habían sellado el compartimento durante más de 3 décadas. El trabajo era lento y meticuloso, requiriendo múltiples inmersiones para evitar fatiga de los buzos y para documentar cada paso del proceso. Cuando finalmente lograron crear una abertura lo suficientemente grande para inspeccionar el interior del compartimento, lo que encontraron superó sus expectativas más extraordinarias. La cámara estaba completamente seca, explicó Costas. Quien la había construido había hecho un trabajo excelente sellándola contra el agua del mar. Dentro había aire respirable, aunque viciado después de tantos años, y podíamos ver que contenía varios objetos. La cámara sellada medía aproximadamente 2 metros de ancho, 3 metros de largo y 1,5 metros de alto. Había sido construida profesionalmente con materiales marítimos de alta calidad y sistemas de sellado que habían mantenido su integridad durante más de 30 años. Pero lo más extraordinario era lo que contenía. En el interior de la cámara, los buzos encontraron un ambiente que había sido preservado como una cápsula del tiempo desde 1990. Había 2 colchones pequeños, mantas, contenedores de agua, comida enlatada vencida hace décadas y, most important, evidencia clara de que la cámara había sido habitada. Era como descubrir una habitación secreta que había estado oculta durante 30 años, describió el buzo especialista María Stavros, quien formaba parte del equipo de investigación. Podías ver que personas habían vivido allí, pero la pregunta era quiénes y por cuánto tiempo. Los objetos más significativos encontrados en la cámara eran varios diarios escritos a mano en español, fotografías y documentos de identificación que inmediatamente fueron reconocidos por las autoridades griegas como potencialmente relacionados con un caso de personas desaparecidas. Los diarios, escritos en cuadernos escolares, contenían entradas fechadas que comenzaban el 24 de julio de 1990 y continuaban durante varios años. Los nombres en las cubiertas de los cuadernos eran María Elena Morales y María José Morales, confirmando inmediatamente que la cámara estaba conectada con el caso de las gemelas desaparecidas del crucero mexicano. Las autoridades griegas inmediatamente contactaron a Interpol y a las autoridades mexicanas para reportar el descubrimiento. El caso, que había estado inactivo durante años, súbitamente se convirtió en una prioridad internacional cuando se confirmó que los diarios contenían evidencia directa sobre el destino de las gemelas Morales. Cuando recibimos la llamada de Grecia sobre el descubrimiento de evidencia relacionada con el caso Morales, inicialmente pensamos que era otra pista falsa, admitió el detective inspector Carlos Ruiz, quien entonces dirigía la unidad de casos fríos de la Policía Marítima Mexicana. Habíamos recibido cientos de reportes similares durante los años, pero cuando vimos las fotografías de los diarios y los documentos, supimos inmediatamente que esto era real. El contenido de los diarios revelaría una historia de supervivencia, cautiverio y tragedia que era tanto más compleja como más desgarradora de lo que cualquier investigador había teorizado. Según las entradas en los diarios, las gemelas habían sido efectivamente secuestradas de la cubierta 9 del Estrella del Caribe durante la noche del 22 al 23 de julio de 1990. Sin embargo, no habían sido llevadas del barco, como habían asumido los investigadores. En su lugar, habían sido mantenidas cautivas dentro del propio barco, en la cámara secreta que había sido construida específicamente para este propósito. 23 de julio de 1990, primer día en la caja de metal, escribió María Elena en su primera entrada. Los hombres nos dijeron que estamos en un lugar seguro, pero no podemos salir.
Hay comida y agua, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. María José está muy asustada, pero yo le digo que papá y mamá van a encontrarnos pronto. Las entradas iniciales de los diarios describían una situación de secuestro donde las gemelas habían sido drogadas en la cubierta del barco, llevadas a través de pasajes de servicio ocultos y encerradas en la cámara sellada. Sus captores les habían dicho que serían liberadas cuando el barco llegara a su destino final, pero esa liberación nunca llegó. 25 de julio, tercer día, escribió María José. Los hombres vinieron otra vez. Nos dijeron que hay problemas con el plan y que tenemos que quedarnos aquí más tiempo. Trajeron más comida y agua. Elena piensa que estamos siendo secuestradas por dinero. Yo pienso que algo peor está pasando. Las entradas revelaban que Alessandro Fierro, el oficial de entretenimiento italiano que había desaparecido después de la investigación inicial, había sido efectivamente el líder de la operación de secuestro. Había estado trabajando con una red de traficantes de personas que utilizaba cruceros como vehículos para transportar víctimas a mercados internacionales. Fierro nos dice que somos muy valiosas y que hay gente que va a pagar mucho dinero por nosotras, escribió María Elena en una entrada del 30 de julio. Pero dice que hay problemas con la policía y que tenemos que esperar hasta que sea seguro movernos. Cada día que pasa estoy más asustada de que nunca vamos a salir de aquí. El plan original había sido transferir a las gemelas a otra embarcación durante una parada en puerto, pero la investigación policial intensiva había hecho que esto fuera demasiado riesgoso. Los traficantes habían decidido mantener a las víctimas ocultas en la cámara hasta que pudieran encontrar una oportunidad más segura para completar la transacción. Sin embargo, esa oportunidad nunca llegó. Las entradas en los diarios documentaban cómo, durante las semanas siguientes, los visits de sus captores se volvieron menos frecuentes. Los suministros de comida y agua se agotaron más lentamente de lo programado, y las promesas de liberación se volvieron más vagas. 15 de agosto, han pasado 3 semanas, escribió María José. Fierro vino hoy y estaba muy nervioso. Dice que la policía sigue buscando y que es demasiado peligroso sacarnos ahora. Nos dio comida para 2 semanas más y dice que va a volver pronto. Pero puedo ver en sus ojos que está mintiendo. Las entradas más desgarradoras describían cómo las gemelas gradualmente se dieron cuenta de que habían sido abandonadas en la cámara sellada cuando el plan de tráfico fracasó. Fierro y sus cómplices, enfrentando intenso escrutinio policial, habían aparentemente decidido que era más seguro abandonar a sus víctimas que arriesgarse a ser capturados intentando liberarlas. 1 de septiembre. Es mi cumpleaños número 17, escribió María Elena en una entrada particularmente emotiva. María José y yo deberíamos estar empezando nuestro último año de preparatoria hoy. En lugar de eso, estamos atrapadas en esta caja de metal sin saber si alguna vez vamos a volver a ver a nuestros padres. Los diarios revelaban que las gemelas habían logrado sobrevivir en la cámara durante varios meses, racionando cuidadosamente los suministros que habían sido dejados por sus captores y utilizando ingeniosamente sistemas improvisados para reciclar agua y conservar aire respirable. Hemos descubierto que hay un tubo de ventilación pequeño que va hacia arriba, escribió María José en octubre de 1990. Podemos obtener un poco de aire fresco por ahí, pero no es suficiente para gritar pidiendo ayuda. El tubo debe salir en algún lugar donde nadie puede escucharnos. Las hermanas habían desarrollado rutinas elaboradas para mantener su cordura y esperanza durante su cautiverio.
Habían creado calendarios para hacer seguimiento del tiempo, habían establecido horarios para ejercicio físico dentro del espacio limitado, y habían escrito extensamente en sus diarios como una forma de mantener su esperanza y documentar su experiencia. Elena insiste en que tenemos que escribir todo lo que está pasando, anotó María José en noviembre de 1990. Dice que si algo nos pasa, alguien eventualmente va a encontrar estos cuadernos y va a saber la verdad sobre lo que nos pasó. Ella siempre fue la optimista entre nosotras. Sin embargo, las condiciones en la cámara gradualmente se deterioraron durante el invierno de 1990-1991. Los sistemas improvisados de ventilación proporcionaban aire cada vez más viciado. La humedad constante había creado problemas de moho y la falta de ejercicio adecuado y nutrición estaba afectando su salud física. 15 de enero de 1991, escribió María Elena en una de sus últimas entradas extensas. María José está muy enferma, tiene fiebre y no puede mantener la comida en el estómago. Yo también me siento débil, pero estoy tratando de mantenerme fuerte por ella. Si alguien encuentra este diario, por favor díganle a nuestros padres que los amamos y que nunca paramos de tratar de volver a casa. Las entradas finales en los diarios eran cada vez más breves y escritas con caligrafía que se debilitaba progresivamente. La última entrada legible fue escrita por María José el 3 de marzo de 1991, casi 8 meses después de su secuestro inicial. Elena murió ayer por la mañana. No pudo despertar. Ahora estoy sola en esta caja de metal. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. Si alguien encuentra esto, por favor digan a nuestros padres que fuimos valientes hasta el final y que nunca dejamos de amarlos. No había entradas después del 3 de marzo de 1991, sugiriendo que María José había muerto poco después de su hermana, después de sobrevivir en cautiverio durante más de 7 meses. El descubrimiento de los diarios y los restos de las gemelas Morales en la cámara sellada del casco proporcionó finalmente respuestas definitivas a preguntas que habían atormentado a investigadores y familia durante 33 años. Sin embargo, también reveló una tragedia de proporciones inimaginables y la existencia de una red criminal que había operado con impunidad durante décadas. Leer esos diarios fue una de las experiencias más desgarradoras de mi carrera, explicó la psicóloga forense doctora Elena Castillo, quien fue consultada para analizar los documentos encontrados en la cámara. Estas jóvenes habían mostrado una resistencia y un coraje extraordinarios frente a circunstancias imposibles. Su determinación de documentar su experiencia eventualmente proporcionó la evidencia necesaria para entender qué les había pasado. Las autoridades griegas y mexicanas trabajaron conjuntamente para repatriar los restos de las gemelas y toda la evidencia encontrada en la cámara. Los diarios fueron sometidos a análisis forense exhaustivo, que confirmó su autenticidad y proporcionó información crucial sobre la red de tráfico que había operado en cruceros del Caribe durante la década de 1990. La investigación renovada del caso, impulsada por la evidencia encontrada en la cámara, llevó al arresto de varios individuos que habían estado involucrados en la red de tráfico original. Alessandro Fierro fue finalmente localizado viviendo bajo una identidad falsa en Argentina, donde había estado operando un negocio de turismo de aventura. Fierro, ahora de 75 años, inicialmente negó su participación en el secuestro de las gemelas Morales. Sin embargo, cuando fue confrontado con la evidencia de los diarios y otros documentos encontrados en la cámara, finalmente confesó su papel en la operación. Nunca pretendimos que las niñas murieran, declaró Fierro durante su confesión a las autoridades argentinas. El plan era mantenerlas ocultas durante unas pocas semanas hasta que pudiéramos transferirlas a los compradores.
Pero cuando la investigación policial se intensificó, nos dimos cuenta de que era demasiado arriesgado intentar sacarlas del barco. Fierro reveló que él y sus cómplices habían tomado la decisión de abandonar a las gemelas en la cámara sellada, esperando que eventualmente murieran y que sus cuerpos nunca fueran descubiertos. Habían asumido que cuando el barco fuera eventualmente desmantelado, cualquier evidencia sería destruida en el proceso. Sabíamos que estábamos condenando a esas niñas a muerte, admitió Fierro, pero estábamos más preocupados por salvarnos nosotros mismos que por hacer lo correcto. Es algo que he tenido que vivir durante 30 años y algo que me ha atormentado cada día desde entonces. Fierro fue extraditado a México en diciembre de 2023, donde enfrentó cargos de secuestro, asesinato y operación de una empresa criminal. A pesar de su edad avanzada, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La investigación también llevó al arresto de otros 3 miembros de la red original de tráfico, todos los cuales habían estado viviendo bajo identidades falsas en diferentes países de América Latina. Cada uno enfrentó cargos similares y recibió sentencias de prisión de por vida. El descubrimiento de la cámara sellada en el casco del barco también tuvo implicaciones más amplias para la industria de cruceros y la aplicación de medidas de seguridad marítima. Las revelaciones sobre cómo traficantes habían modificado la estructura de un barco comercial para crear espacios de cautiverio llevaron a nuevos protocolos de inspección y regulaciones de seguridad. El caso de las gemelas Morales demostró que los criminales estaban dispuestos a hacer modificaciones estructurales sofisticadas a barcos comerciales para facilitar sus operaciones, explicó el comandante Roberto Silva de la Guardia Costera Mexicana. Esto nos obligó a repensar completamente nuestros protocolos de inspección y a desarrollar nuevas tecnologías para detectar modificaciones ocultas en embarcaciones. Para la memoria de las gemelas Morales, sus restos fueron finalmente enterrados en el Panteón Familiar en la Ciudad de México en enero de 2024, 34 años después de su desaparición. La ceremonia fue atendida por cientos de personas, incluyendo muchos de los investigadores que habían trabajado en el caso durante las décadas anteriores. Finalmente, pudimos darle a María Elena y María José el funeral que merecían, declaró el sobrino de las gemelas, Ricardo Morales Jr. Durante la ceremonia, sus padres murieron sin saber qué les había pasado, pero ahora sabemos que fueron valientes hasta el final y que nunca dejaron de luchar por volver a casa. El caso de las gemelas Morales se convirtió en un símbolo tanto de la persistencia necesaria para resolver crímenes complejos como de los peligros que enfrentan las personas vulnerables cuando viajan. Sus diarios fueron publicados póstumamente con los beneficios destinados a organizaciones que luchan contra el tráfico de personas. María Elena y María José Morales mostraron un coraje extraordinario durante los meses más terribles de sus vidas, escribió la periodista investigativa Ana González en su libro sobre el caso. Su determinación de documentar su experiencia no solo proporcionó justicia para sus propias muertes, sino que ayudó a prevenir que otros criminales utilizaran métodos similares para victimizar a personas inocentes. El Aegean Star, el barco que había albergado este terrible secreto durante más de 3 décadas, fue finalmente desmantelado en abril de 2024. La cámara donde las gemelas habían pasado sus últimos meses fue preservada y donada al Museo Marítimo Nacional de México como un memorial a su memoria y como una advertencia sobre los peligros del tráfico de personas.
34 años después de embarcarse en lo que debería haber sido unas vacaciones familiares alegres, María Elena y María José Morales finalmente habían regresado a casa. Su historia de supervivencia, coraje y tragedia aseguró que nunca serían olvidadas y que su muerte no había sido en vano si podía prevenir que otros sufrieran el mismo destino. El misterio de las gemelas que desaparecieron en un crucero había sido finalmente resuelto, pero su legado continuaría inspirando esfuerzos para proteger a los viajeros vulnerables y llevar a la justicia a aquellos que se aprovechan de los inocentes.